Dios les bendiga, amada iglesia, que tengan un excelente año 2022. Es el deseo de Centro Cristiano Amanecer. Que tengan un año bendecido, próspero, lleno de buenas noticias, lleno de esos regalos divinos que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Así que nuestro saludo como congregación a todos aquellos que nos están viendo por internet y que puedan recibir de esta forma toda la bendición que Dios tiene para cada uno de ustedes. Hoy, en una forma extraordinaria, podríamos decir, nuevamente las puertas de la iglesia están cerradas presencialmente, pero con el corazón bien abierto, así que abra su corazón porque hay una palabra de Dios para cada uno de ustedes. Pero esta variante Omicron nos ha sorprendido a todos, así que una gran cantidad de personas, como de músicos, salmistas, están con algunos síntomas. Entonces les pareció adecuado a las autoridades, al pastor principal, de, por lo menos por hoy, tener la iglesia cerrada las puertas presencialmente. Pero igualmente la palabra de Dios no se le puede encerrar ni se pueden cerrar puertas, así que abra su corazón porque seguramente Dios tiene una palabra precisa para lo que estás buscando. De igual forma, la iglesia va a estar informando a medida que pasan los días con respecto a esta variante que es muy contagiosa, y para preservación de la salud de cada uno de la congregación, la iglesia va a estar informando por medio de las redes sociales si se va a abrir las distintas reuniones de la semana o el próximo domingo. Así que presta atención en la semana a la información de Centro Cristiano Amanecer por medio de las redes sociales. Así que ya hemos alabado a Dios, hemos adorado, y lo que vamos a necesitar e implorar a Dios es que Él nos hable. Así que a donde estás ahí, yo te pido que vos cierres tus ojos y que realmente puedas hacer esta oración conmigo para que Dios en esta primera reunión del año 2022 nos pueda estar hablando directamente al corazón. Así que vamos a orar. Padre amado, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, imploramos tu bendición, Señor. Tu presencia está en este lugar. Nada puede abortar el plan de tuyo, Señor, con cada uno de nosotros. Por eso hoy, aunque la puerta está cerrada de la iglesia, nuestro corazón está abierto y sabemos que estamos del lado del vencedor. Tú eres Jesucristo, aquel que has dado la victoria a tu iglesia en la cruz del Calvario. Y hoy queremos comenzar esta reunión, este primer domingo de este año 2022, dándote gracias por todo lo que ha sucedido para atrás, pero dándote gracias también por lo que va a suceder en este año nuevo. Padre, te pido que hables por mi boca, que nos ministres, que todo lo que esté en tu corazón pueda salir por mí, Señor, y que realmente puedas utilizarme como un canal de bendición para todos aquellos que estamos escuchando tu palabra. Te alabamos, te bendecimos y declaramos que tu palabra va a correr y va a ser glorificada en cada uno de los hogares que nos están viendo hoy. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Yo creo que abra su Biblia en el libro de Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 16 y 17, así el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia de Éfeso. Si lo han encontrado, vamos a leerlo bajo la guía del Espíritu Santo. Efesios 1, 16, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así que en estos primeros versículos del capítulo 1 de Efesios, Pablo comienza esta carta dándole gracias a la iglesia de Éfeso por los creyentes, por su fidelidad. Y en sus oraciones él decía: no ceso de dar gracias por vosotros. Pero el versículo 17 que hemos leído, quiero que usted se detenga y aunque inclusive lo que lo pueda marcar, dice que Pablo le pidió dos cosas específicas para la iglesia de Éfeso. Dos cosas específicas que hemos leído recién en el versículo 17. Y dice la primera: espíritu de sabiduría. Y la segunda, espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Dos cosas específicas.
Lo voy a leer el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que nos está hablando a nosotros, e inclusive le hablaba al apóstol Pablo, pediría a la iglesia de Éfeso que tenía que tener sabiduría y revelación. ¿Saben por qué? Porque tanto en ese momento como en este tiempo, las cosas van cambiando. El mundo va cambiando. Y ¿saben qué? Necesitamos adaptarnos a los tiempos. Y quiero que se entienda bien, no adaptar la palabra a los tiempos, porque la palabra es inalterable. Nosotros debemos adaptarnos a los tiempos y tenemos que tener la palabra bien cimentada en nuestro corazón, pero adaptarnos a los tiempos. Yo no sé si alguno de ustedes ha podido participar de la convención en donde nos visitó el apóstol Rizzo. Él hablaba de que en el transcurso de la iglesia había muchas reformas. La reforma de Lutero y Calvino, hubo reformas en distintas épocas de los siglos, pero él dijo, hoy estamos ante la mayor reforma espiritual de todos los tiempos. Y lo que me llamó la atención, que me pareció bastante adecuado, dice, y si nosotros no entendemos estos tiempos, podemos quedar fuera de los propósitos de Dios. Eso fue lo que dijo, una de las tantas cosas que dijo el apóstol Rizzo. Así que a mí me llamó la atención esto. Y nosotros sabemos que hay principados y hay potestades que están manejando el mundo en lo espiritual. Pero todos sabemos que lo que se maneja en lo espiritual también se puede manejar en el área, o lo que afecta a lo espiritual, afecta también el área social y lo hace en todo el mundo. Por eso, en este tiempo necesitamos tener sabiduría y revelación. Y estas son las dos palabritas que quiero que ustedes se queden con esta palabra, con esta prédica, sabiduría y revelación. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, me imagino que sí, o lo han podido apreciar con respecto a esta pandemia desde que empezó en marzo del 2020. Yo veo como una especie de potestad puesta encima de cada uno de nosotros, obviamente para mal. Está afectando emocionalmente y psíquicamente a muchas personas. No solamente a las que no conocen a Cristo, sino inclusive a las que vienen a la iglesia y a aquellos que estamos también muy cerca de la palabra de Dios como pastores, también les ha afectado. Por eso yo creo que es un tiempo en donde tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Pero yo me di cuenta que mis oraciones de pequeño siempre estaba la palabra, Señor, dame sabiduría, dame sabiduría. Ahora, me he llevado una sorpresa al estar leyendo la palabra de Dios. Me gustaría que usted marque allí en Efesios, el libro de Efesios capítulo 1, ponga algo allí para marcar, pero acompáñeme al libro de Santiago 3:15. Santiago 3:15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. O sea que en este versículo podemos ver que hay 4 tipos de sabiduría. Está la sabiduría que desciende de lo alto, está la sabiduría que es terrenal, sabiduría animal y diabólica. Eso es lo que estamos leyendo en Santiago 3:15. Ahora, podemos decir, o por lo menos yo interpreté, que la sabiduría terrenal son aquellos que hacen buenos negocios. Hay personas que son indicadas para hacer negocios, para sacar provecho de las cosas, de las ventas. Yo creo que ahí hay un poquito de sabiduría terrenal. Cuando hablamos de sabiduría animal, podemos entender de que los animales nos han demostrado muchas veces de que son sabios. Hay videos de un animal ayudando a otro a salir de algún apuro. Así que los animales son sabios, pero son seres irracionales que no razonan. Y muchas veces nosotros tenemos ese tipo de sabiduría salvaje. Y después está la sabiduría diabólica que está nombrando acá Santiago, que es donde la mente maquina constantemente hacer daño. Pero él empezó hablando de la sabiduría que viene de lo alto. Y estas 3 sabidurías, la animal, la terrenal y la diabólica,
podemos leer que dice que es donde hay celos, perturbación, perversidad y contención. Vamos a leerlo. Esta sabiduría, versículo 15 de Santiago 3:15, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y yo me quedé con el vocablo contención, porque uno dice, bueno, contender es pelear, perfecto, pero es una forma diferente de pelear. Porque contención significa enfrentarse dos personas para imponer su voluntad. Y hoy eso se ve continuamente, en la calle, en la casa, en las iglesias, en los clubes. Todos están tratando de imponer su voluntad, imponer sus pensamientos y exigen que se haga caso a lo que uno dice. O sea que estamos viviendo en ese tiempo de contención, donde todos quieren tener la razón. Pero el versículo 17 de Santiago dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es amable, pacífica, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así que me di cuenta que en mis oraciones de pedirle sabiduría a Dios, había algo que le faltaba. Porque Dios me podía haber dado una sabiduría terrenal, pero entendí, y es más, lo hemos hablado esto también en la iglesia de Caseros, de que tenemos que empezar a pedirle a Dios sabiduría de lo alto. Sabiduría sobrenatural, sabiduría divina, ¿está bien? Y si queremos compararnos con Jesucristo a ver si realmente tenemos ese tipo de sabiduría, ahí está enumerando cómo es esa sabiduría que desciende de lo alto. Pura, pacífica, amable, llena de frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y hablando de sabiduría, podemos llegar a buscar la definición de sabiduría. Y la definición que dice en el diccionario, dice que es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Lo voy a repetir. Sabiduría es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Pero eso podemos decir que es para la esfera natural, porque podríamos llegar a decir que cuando uno más estudia, más sabio es. Sin embargo, no siempre es así. En el plano natural puede llegar a ser que el que más estudia es más sabio. Pero tenemos que entender que también en Eclesiastés, me gusta este versículo, porque hay muchas personas que toman del estudio como un escapismo. A mí me sorprende personas que están estudiando un nivel terciario, después quieren estudiar para refrigeración, después quieren estudiar para otra cosa, y van de estudio en estudio y se la pasan estudiando, y quizás es un escapismo. Por eso tenemos que saber que estudiar es excelente, pero si es una forma de escapar de algo, tenemos que saber a dónde estamos apuntando. Y en Eclesiastés dice que mucho estudio es fatiga para el cuerpo. Eclesiastés 12:12. O sea que tenemos que tener una especie de equilibrio en nuestro estudio, en lo que necesitamos alcanzar. Ahora, ¿por qué necesitamos sabiduría en este tiempo? Saben que en Corintios, 1 Corintios 12, ahora vamos a volver a Efesios, no se vaya de Efesios, ¿no? Pero en 1 Corintios 12, Pablo nuevamente nos dice, no es bueno que ignoréis acerca de los dones espirituales. No es bueno ignorar las cosas espirituales de por sí, pero tampoco específicamente no es bueno ignorar sobre los dones espirituales. Necesitamos aprender y saber sobre los dones espirituales. Y acá hemos hablado muchas veces que hay 3 tipos de dones espirituales. Están los de poder, que son los de fe, los de milagro y sanidad. Los dones de expresión, podríamos decir, que son profecías, lenguas e interpretación de lenguas. Pero en el que quiero hacer hincapié, que están los dones de revelación. Y Pablo dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones y los de revelación específicamente, que son los de palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimientos de espíritus.
Entonces podemos decir que la sabiduría que proviene de lo alto, que es lo que yo te estoy incentivando a que empieces a pedir en tus oraciones, no sabiduría natural, sino la que venga de lo alto, la sabiduría que viene de lo alto que necesitamos, no viene de un esfuerzo de aprender o estudiar, ni mucho menos de tener experiencia, sino que es un don de Dios. Los dones espirituales son regalos, son obsequios que se adquieren simplemente porque Dios nos mira con misericordia. Así que lo que estoy apuntando yo es que esa sabiduría que necesitamos, que es un don, es un obsequio. No viene por estudiar mucho, no viene por mucha experiencia, sino es un don que Dios te da. Es una revelación divina. Y necesitamos este tipo de don. ¿Para qué? Para aclarar los planes y los propósitos que Dios tiene en nuestra vida, pero también para saber el tiempo que estamos viviendo en este mundo actual. Así que necesitamos sabiduría. Y podemos decir que la sabiduría, que es la dádiva que viene de Dios, se obtiene escudriñando y estudiando la palabra de Dios, pero también pidiéndola. En Santiago también 1.5 dice que Dios le da abundantemente y sin reproche a todos aquellos que le piden sabiduría y le será dada. Salomón es un claro ejemplo. Él tenía que empezar a gobernar el pueblo de Dios y podía haber pedido poder, podía haber pedido riqueza, sin embargo, él pidió sabiduría. Y Dios se agradó de esa petición y le dijo, no solamente te voy a dar sabiduría, no va a haber nadie como vos, sino que te voy a dar excelencia, te voy a dar riqueza, te voy a dar lo que necesites. Ahora, lo que me llamó la atención, que todos nos quedamos con que Salomón pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría. Pero me llevé una sorpresa viendo ahí en la Escritura de que Dios le dio sabiduría y ciencia. Sabiduría y ciencia para gobernar el pueblo de Dios. Así que tenemos que empezar a cambiar en este nuevo año algunos conceptos. No cambiar las cosas que hemos aprendido, que son todas buenas, pero sí la forma. Tenemos que hacerlo de una forma más excelente. Pidámosles a Dios sabiduría que viene de lo alto y pidámosle ciencia. Así que debemos pedir a Dios este tipo de sabiduría en este tiempo en especial. Ahora, ¿para qué necesitamos tener mucha sabiduría en este tiempo? Yo creo que se cae de maduro porque los tiempos se están apresurando y tenemos que saber cómo conducirnos, qué decisiones tomar, qué consejos dar. La gente viene a la iglesia a que le den un consejo sabio y muchas veces nosotros no sabemos darle ese consejo porque no tenemos esa sabiduría. Pero hay veces que inclusive nos falta sabiduría porque hay situaciones y cosas que inclusive me pongo yo en primer lugar, tendría que resolver y me falta ese plus. Así que Dios empezó a tratar en mí para que en este año empecemos a pedirle a Dios sabiduría que venga de lo alto. Saben que hace muchos años, si no me equivoco, año 98, y estoy ya deschavando mi edad, en un campamento, un profeta vino a ministrarnos y nos dio como tarea saber un versículo de un día para el otro. Isaías 54. Y de ese día no me lo he olvidado más. Jehová Dios me ha dado lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. O sea que es un versículo donde habla de hablar sabiduría y escuchar sabiduría. Así que necesitamos pedirle a Dios en este tiempo, en este nuevo año, que tu oración sea esa, pedirle a Dios sabiduría que viene de lo alto. ¿Y saben qué? Hay un versículo que yo lo quiero meter aquí en el medio porque me pareció muy importante, que es Romanos 8:26, que dice que el espíritu de sabiduría nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8:26. El espíritu de sabiduría nos ayuda en nuestra debilidad porque nosotros no sabemos muchas veces pedir lo que nos conviene. Miren qué versículo importante para grabarlo, Romanos 8:26. Sino que el espíritu de sabiduría
sí sabe qué pedir, que nosotros no sabemos, y Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que muchas veces nosotros, aún viniendo a la iglesia, buscando la dirección de Dios, hacemos cosas que no convienen o pedimos cosas que no convienen. Por eso este espíritu de sabiduría intercede por nosotros. Este espíritu nos permite recibir lo que otros no pueden o no entienden. Este espíritu de sabiduría nos permite percibir lo que otros no ven, cosas que están escondidas, inclusive dentro de la palabra. Y saben que a mí me gusta mucho buscar en la palabra, escudriñar la palabra, y los otros días me llevé una pequeña sorpresa y se la quería compartir con respecto a estas cosas escondidas. En Hechos, capítulo 16, yo se lo voy a leer. Hechos capítulo 16, versículo 14, dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo a Pablo. O sea que esta mujer adoraba a Dios y escuchaba la palabra. Si uno se pone la mano en el corazón a todos los que están escuchando hoy, podrían decir: yo adoro a Dios y yo escucho la palabra. Inclusive, si esta iglesia estaría llena, todos los que entran por esa puerta podrían decir: sí, es verdad, yo adoro a Dios y escucho la palabra. Pero acá hubo algo que me llamó la atención, porque dice que esta mujer que adoraba a Dios y estaba oyendo, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. O sea que podemos decir que ella escuchaba lo que Pablo predicaba, pero lo que escuchaba no le estaba haciendo mucho efecto. Venía a la iglesia, adoraba a Dios, escuchaba la palabra, pero no le hacía mucho efecto hasta que el Señor abrió el corazón de Lidia. Entonces, esto nos enseña que hay gente que viene a la iglesia, hay gente que está escuchando allí por medio online, pero tiene el corazón cerrado. Entonces, nosotros podemos escuchar la palabra, adorar a Dios, cantar a Dios, pero la palabra no hace efecto. Y nosotros como pastores o como líderes le predicamos, le mostramos la Biblia y no hay efecto, no sucede, simplemente no pasa nada porque tienen el corazón cerrado. Seguramente a alguno de ustedes ya se le cruzó la mente de algún conocido, familiar, amigo que viene a la iglesia y dice: este es el cabezón que no le entra la palabra. Bueno, pero el tema es que tiene el corazón cerrado, la palabra está sembrada. Entonces tenemos que ser sabios con esas personas y orar para que Dios abra su corazón, para que la palabra que ya está dentro de su corazón empiece a hacer su cometido. No le estoy diciendo de que deje de predicarle, lo que estoy diciendo es que empiece a implementar una estrategia diferente, que ore a Dios, que la palabra que ya está implementada en su corazón se abra y Dios abra ese corazón. ¿Y saben qué? Inclusive vamos a ser reales en nuestras casas, en nuestros hogares, lo digo así medio generalizando para que no se sientan incómodos, pero hay muchas personas que vienen a la iglesia o no vienen y también sentimos que tienen el corazón cerrado. Y nosotros, como venimos a la iglesia, lo que hacemos es recitarles la palabra. Le decimos el versículo. Yo lo he hecho con mi esposa muchos años y después me di cuenta, me dijeron mis autoridades que estaba haciendo mal, ¿no? Como que queremos enseñarle la palabra y se la recitamos todos los días. Y eso, la verdad que no suma, sino que resta. Así que lo que he entendido de que muchas veces cerrar la boca también demuestra sabiduría. Hay un versículo en Job capítulo 13 en donde Job le dice a sus amigos: si tan solo se callaran la boca, esto en ustedes ya sería sabiduría. Por eso, ser sabios no quiere decir hablar mucho o decir todo lo que vos podés tener en el corazón, sino que muchas veces podés demostrar sabiduría cerrando la boca. Eso lo dijo Job: si tan solo se callaran la boca, esto en ustedes ya sería sabiduría. O sea que callar muchas veces es de sabio. Ahora sí, volvamos a Efesios, capítulo 1, porque el versículo 8, Pablo le dice a la iglesia de Éfeso que Cristo hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea que Dios, por medio de Cristo, nos hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer su voluntad. Y acá quiero que me presten atención, la máxima posible, porque Dios está apresurando sus tiempos. Y cuando hablamos de voluntad, hablamos de los tiempos de Dios. Saben que en el libro de Hechos, cuando Jesús estaba por ser llevado arriba, los discípulos le dijeron, ¿por qué no nos muestran los tiempos y las sazones? ¿Saben qué quiere decir las sazones? Es el punto de madurez o perfección de algo. Y Jesús le dijo, a ustedes no les he permitido todavía saber los tiempos o las sazones. Y yo me quedé pensando, eso pasó hace 2000 años atrás. Quizás a ellos no les correspondía saber las sazones o los tiempos, pero quizás a nosotros sí, se nos está revelando la palabra y podemos empezar a ver qué pasa con los tiempos de Dios. Y con respecto a los tiempos, lo estoy paseando un poquito, pero hay versículos que me gustaría que ustedes lo estén marcando en su Biblia. Hay algo que quiero resaltar en Primera de Crónicas, capítulo 12. Primera de Crónicas, capítulo 12, habla de el ejército de David o los valientes de David. Y saben que los nombra por familia. Mire, yo le voy a leer el capítulo 12, versículo 30, por ejemplo. Dice, de los hijos de Efraín, 20.800 muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18.000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. De Zabulón, 50.000 que salían a campaña. O sea, que eran gente, eran osados, eran valientes. Dicen que eran ligeros como gacelas, rostros de leones, dicen en otra parte. Y siempre se necesita ese tipo de personas con ímpetu para hacer guerra espiritual, porque sabemos que estamos en una lucha espiritual. Pero en el versículo 32, vieron que hablaba de que de una tribu eran 50.000, de otros 18.000, de otros 30.000. Bueno, el versículo 32 dice, de los hijos de Isaacar, 200. 200. Qué poquito comparado con los 50.000 o 18.000 de la familia de Isaacar, 200. Que no eran valerosos, presten atención. No eran preparados para pelear. No estaban dispuestos para la guerra. Ahora, ¿qué podrían hacer estos 200 en un regimiento como el de David, que eran todos valientes, si no tenían cualidades para la batalla? Y vos sabés que hay muchos que yo sé que le tienen como un poquito de resquemor a la intercesión, a la guerra espiritual, a la oración. No se atreven mucho a eso porque no se ven en ese rol. Pero quizás no hace falta que seas así aguerrido. Sin embargo, podés tomar el rol que tuvieron estos 200 hijos de Isaacar. ¿Qué rol estaban ejerciendo? Fíjate el versículo 32. De los hijos de Isaacar, 200 entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos. Y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Ellos sabían, entendían los tiempos. Así que en una guerra se necesita personas sabias, con discernimiento en lo espiritual. Y prestame atención, discernimiento en lo espiritual, no en lo político, no en la economía, no en lo terrenal. A nosotros no nos compete ese tipo de cosas, meternos para saber ese tipo de movimientos. Nosotros tenemos que tener sabiduría en la voluntad y en los tiempos de Dios, porque los tiempos actuales demandan un discernimiento bíblico de estas épocas. Así que tenemos que tener sabiduría espiritual para saber en qué tiempo estamos viviendo, cómo orar, qué estrategia usar para llegar a lograr a las almas que estamos orando. Saben que a mí me quedó muy grabado las palabras de la última vez que vino el apóstol Rizzo. Inclusive se hizo unas preguntas, y que también me las hago yo, ¿no? ¿Dónde estamos ahora como iglesia en los planes de Dios? ¿Somos entendidos en los tiempos? ¿Dónde estamos exactamente en ese plan? Vos, yo. O sea que tenemos que entender de que los tiempos de Dios se van apresurando. Y te voy a llevar a un versículo más, pero no lo busques. Si querés, anotalo en Apocalipsis 9:15, porque hay cosas que están escritas
que muchos de nosotros quizás le tenemos un poquito de miedo al Apocalipsis porque no se entiende, pero el versículo de Apocalipsis 9:15 dice: fueron desatados 4 ángeles preparados para la hora, día, mes y año. Así lo puedes buscar. Apocalipsis 9:15. Fueron desatados 4 ángeles preparados para la hora, día, mes y año. Estamos hablando de un tiempo cronológico, al fin de matar la tercera parte de los hombres. Y el mismo capítulo, versículo 18, dice: por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Son cosas que van a venir. Entonces, si llegan a pasar, no nos podemos sorprender, no nos podemos asustar. Si somos entendidos en los tiempos como los hijos de Isaacar, si leemos la palabra de Dios, no nos puede tomar por sorpresa un COVID-19 ni un Omicron. ¿Se entiende? Tenemos que entender que estamos en los tiempos de Dios. No tenemos que desesperarnos, tenemos que buscar la palabra de Dios, tenemos que pedir sabiduría de lo alto, tenemos que pedirle de ser como los hijos de Isaacar, entendidos de los tiempos, para que la gente pueda entender los consejos que le damos. Inclusive ahora se está hablando de un chip que se va a meter en la mano y muchos están ahí medio asustados. Eso va a llegar. Eso va a llegar porque está escrito en la palabra de Dios. Es más, dice que va a ser en la mano derecha o en la frente. Casi literalmente como uno está poniendo para que le muestren la temperatura. O sea que yo creo que esta pandemia no tomó por sorpresa a Dios. Tenemos que ser como los hijos de Isaacar, adelantados en los tiempos, basándolos en las Escrituras. Pero allí en Efesios 1:17 que estábamos hablando, dijimos que Pablo le pedía espíritu de revelación, pero lo otro que le pidió fue espíritu de revelación en conocimiento de él, espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Dios. Primera de Corintios 2:11 dice: ¿quién conoce las cosas de los hombres? Sino el espíritu del hombre que está en él. ¿Quién conoce lo que está dentro de uno? Solo su espíritu. Ustedes pueden decirme, el pastor Jorge Di Napoli, que está aquí presente hoy, me puede decir: yo a ver, lo conozco desde que era pequeño, era mi profesor de escuela dominical, lo conozco un montón. Pero ¿saben qué? Ni mi esposa, que hace 35, ni mi mamá me conoce tanto como yo mismo me conozco. Si querés conocer a una persona, tenés que conocer su espíritu. De la misma manera, dice en 1 Corintios 2, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios que está dentro de él. ¿Querés conocer el corazón de Dios? Debemos anhelar conocer a su espíritu. Necesitamos pedirle a Dios revelación para que nos enseñe sus cosas, las cosas de Dios, lo que está en su corazón. ¿Y saben qué? Hay una enseñanza que me quedó hace mucho, de un pastor que lo había visto por televisión, que decía: hay muchas personas que dicen no entiendo la palabra de Dios. Por eso hace poquito, miren, el miércoles pasado vino una persona nueva en Casero, dijo: mucho no entiendo la palabra de Dios, no entiendo la Biblia, me cuesta entenderla. Perfecto, es entendible, nos ha pasado mucho tiempo a nosotros y de hecho hay cosas que todavía no son reveladas. Pero ¿querés saber el corazón de Dios? ¿Querés conocer el Espíritu de Dios? Buscá en la palabra. Fíjate, 1 Corintios 6. Está llena de preguntas y de respuestas. Te lo voy a hacer medio así, medio así, relativo, como para que vos lo estés leyendo. 1 Corintios 6, versículo 2 dice: ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Nos está haciendo una pregunta y nos está dando la respuesta a la vez. Versículo 3, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Se entiende? Está diciendo, ustedes no saben, bueno, yo se lo estoy enseñando. El versículo 9, ¿no sabéis que los justos no heredarán el reino de Dios? El Espíritu Santo nos enseña. El versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? O sea que no tenemos excusa. Si no entendemos la palabra de Dios, tenemos que pedirle a Él para que nos revele. Versículo 16, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? El versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? O sea que aquellas personas que no entienden la palabra, lo único que tienen que hacer es pedirle a Dios sabiduría de lo alto y revelación del conocimiento de Él. Así que necesitamos aprender
lo que hay en el Espíritu o en el corazón de Dios. Y de esa forma tenemos que conocer al Espíritu Santo, porque Él te va a dar las respuestas a todas tus preguntas. ¿Y saben qué? Ya voy terminando. Muchas veces se nos confunden los vocablos y las palabras, porque si yo tendría que decirle a algunos de los que están allí mirándome, ¿qué quiere decir Apocalipsis o qué significa Apocalipsis? Y es más, si lo van a buscar en el diccionario, dice que es fin del mundo o fin catastrófico o violento del mundo. ¿Y saben qué significa Apocalipsis? Proviene del griego, que significa revelación. ¿Y saben qué quiere decir revelación? Quitar el velo. O sea que miren qué lejos que está la palabra Apocalipsis de un desastre. Apocalipsis significa quitar el velo o revelación, que es lo que tenemos que empezar a pedirle a Dios desde este primer domingo del año hacia todo lo que viene hacia adelante, que Dios nos dé sabiduría de lo alto y revelación. Y ya voy terminando, pero me gustaría terminar con este versículo, 2 Corintios 3. Segunda de Corintios 3, 14, quizás muchos van a entender. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, o el Antiguo Testamento, o la Biblia, podríamos decir, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. O sea que tienen el corazón o el entendimiento embotado, cerrado. Aún leyendo la palabra de Dios, siguen con el mismo velo, que solo por Cristo es quitado. Por eso es muy importante entender la palabra de Dios, y la podemos entender simplemente cuando tenemos revelación de Él. Y ese velo no solo está en su entendimiento, sino que está en su corazón. Hay muchas personas que han escuchado la palabra, han venido a la iglesia, pero todavía tienen su entendimiento embotado, está cerrado. Por eso yo le pido a ustedes, iglesia, que estemos orando para que en este tiempo la palabra que ya está en el corazón de todas esas personas empiece a salir, a germinar, porque la palabra está. Pero este tiempo te tiene que dar sabiduría, Dios, y revelación para que podamos orar, para que esas personas comprendan la palabra. Y solo cuando se conviertan al Señor, no cuando estén convencidos, cuando se conviertan, no cuando vengan a la iglesia simplemente, cuando se conviertan realmente, allí el Señor les va a quitar el velo que hay en su corazón y en su mente. Así que necesitamos tener el espíritu de revelación en Él. Iglesia, ya estoy terminando con la palabra. Si tenemos que dar una conclusión a esto, ahí en Efesios capítulo 1, lee que Pablo le pedía sabiduría que viene de lo alto y revelación del conocimiento de Dios. Así que hoy vamos a hacer algo diferente. Aunque no haya gente presencial, ¿saben qué? Tenemos que empezar este año de una forma diferente. Vamos a proclamar palabras de Dios, palabras de sabiduría, palabras de ciencia. ¿Y saben qué? Vamos a imponer manos. ¿No hay nadie para imponer manos? Bueno, entonces vamos a imponer manos a nosotros mismos. ¿Saben qué? Eso está bueno, porque nos estamos ministrando con esta palabra. Así que yo te pido que vos pongas la mano en tu cabeza y vamos a orar, porque este año tiene que ser diferente. Vamos a declarar, así que cerrá tus ojos y poné tu mano en tu cabeza, porque vamos a declarar sobre cada uno de nosotros palabra de Dios. Señor, te pido en este tiempo sabiduría que viene de lo alto. Señor, sabiduría que no sea terrenal, sino algo que venga directamente de ti, para entender estos tiempos como los hijos de Isaacar, que iban adelantados en los tiempos. Señor, yo poniendo mi mano en mi cabeza, estoy declarando en este nuevo año tomar buenas decisiones, Señor, guiados por tu Espíritu Santo. Poder estar hablando palabras de Dios, palabras de santidad, para aconsejar.
que podamos percibir lo que se está moviendo en lo espiritual. Sabiduría te pedimos, Dios de lo alto, para aprovechar bien los tiempos, Dios. Decimos que no tenemos tiempo para la iglesia o para leer la palabra de Dios, pero tenemos tiempo para un montón de cosas. Danos sabiduría para aprovechar bien los tiempos. Danos sabiduría, Dios, para discernir entre lo bueno y lo malo. Espíritu Santo, trabaja con nosotros en este nuevo año 2022. Yo te pido que tú estés abriendo nuestra mente, que puedas incorporar en nuestros vocablos, pedirte, Señor, una sabiduría que venga todos los días de lo alto para que se revele la palabra en nuestras vidas. Por eso, Señor, hoy oramos para que esta palabra corra, sea glorificada y toda la gloria y toda la honra te la lleves tú. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia, Dios te bendiga. Una buena palabra para comenzar el año. Una buena palabra para hacer hincapié en hacer cosas diferentes y buscar resultados diferentes, pero cambiar el método. Porque dice ese dicho de que si tratamos de buscar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo, somos necios. Así que incrementá la palabra de Dios. Incrementá la lectura, incrementá la oración, incrementá el ayuno. Porque de esa forma vamos a ser como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. Dios te bendiga y nos estamos viendo. Estén atentos a las redes sociales a ver qué va a suceder en esta semana con la congregación. Dios te bendiga mucho. Te deseamos lo mejor para este año.